Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por sus aportes, por su caridad, que están en las mejores manos, los salesianos de la Iglesia Católica. Eso es palabras de Dios, palabras mayores. Es gente que está entregada a formar jóvenes en alto riesgo, así como enseñamos, como mostramos ayer. Esos jovenzuelos dedicados al crimen, a la delincuencia full, como se dice, delincuencia total. Tan jóvenes, producto de que de ese hábitat urbano proletario, ese hábitat de barrio, de tugurio, que como yo he dicho, llevan solo del tugurio al cementerio o del tugurio a la cárcel. Fíjense esos jóvenes, como ayer mostramos, cómo directo a las cárceles. Imagínense si ese joven va a salir de ahí rehabilitado. De ahí sale peor, porque ahí en ese ambiente se corrompe más. Es una barbaridad, definitivamente una barbaridad. Y si van entonces a esos albergues light que tienen las autoridades, se fugan. Imagínense ustedes, entonces salen con más fuerza a delinquir. Por eso creo que es necesario que los gobiernos le pongan atención a esas cosas, porque la sociedad, entonces vamos a tener que hacer lo que está haciendo el señor de El Salvador, Bukele. Atraparlo a todos, meterlo entonces en cárceles en forma humillante, como se ven esos
jóvenes delincuentes de El Salvador, pero parece que no hay salida en El Salvador, no puede, ya es demasiado gente que hay involucrado en esas pandillas. Todavía yo creo que nosotros estamos a tiempo para rehabilitarlos, pero ¿quién rehabilita esos elementos que hay detenidos allí con aquellos tatuajes intimidantes, con aquellas rapadas de pelo y de un aspecto verdaderamente tigril, pandillesco? Gente que ya está involucrado de lleno en la delincuencia más, si cabe el término, más formal. Dios mío. Bien, pero vamos a apoyar al Santo Domingo Sabio, que está en su tarea siempre permanente, sin intermitencia, de formar esos jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, voy a corregir un gazapo de ayer, o un olvido más, del nombre del segundo director de Inespre, y luego fue que les recordé. El segundo director de Inespre, que fue el doctor Tobías Albas Bol, un hombre muy prestigioso, un ganadero muy importante, un hombre serio. Vivía, yo recuerdo, allá en La Piña de Cotuí. Yo iba por allá, le visitaba a Tobías Albas Bol, un hombre bueno. Hace muchos años falleció. Pero él fue el segundo. El primero fue Gustavo Bis Delgado, hermano de Hans. Pero fueron estadías muy breves. Y además era un Inespre incipiente. Apenas se conocían 3 siglas: Instituto de Estabilización de Precios, IES. Y no se conocía, no tenía ni un logo, nada. Cuando llegó Luis Suárez, entonces con un equipo más profesional, más amplio, entonces ahí es que se consolida Inespre y se hace una institución respetable, tiene sus signos, que eran sus símbolos, los silos unidos con las palabras de Inespre, de las letras del instituto que forman el logo del Instituto de Estabilización de Precios de esa época. Tenía que hacer esa precisión que se me pasó ayer. Bueno, hoy cumpleaños el amigo Vinicito Castillo Semán. Vinicito está de cumpleaños y yo espero que se le cumplan todos sus deseos. Y yo sé que el mejor y mayor deseo que tiene Vinicito es que el pueblo le complazca con su voto y le haga para que en el próximo cumpleaños ya sea un senador electo por el Distrito Nacional. Él va en la boleta del Partido Reformista Social Cristiano y el de la Fuerza Nacional Progresista. Muchas felicidades, Vinicito, que disfrute tu cumpleaños con Bianca, tu señora, y toda la familia. Excelente. Además, Vinicito es un combatiente, un hombre que no tiene tregua, y yo creo que por lo menos el día de su cumpleaños, Vinicito hará una tregua, por lo menos tuitera, y se dedicará a disfrutar de su día de cumpleaños. Que le sea feliz su día a Vinicito y a la familia. Bueno, de la economía tengo que decir, y esta es una noticia buena para el doctor Marino Vinicio Castillo, como yo siempre señalo aquí, y subrayo como siempre, que es el del precio del cacao, porque él es un productor, no solamente un productor importante de cacao, sino un productor enamorado del cacao, que es el doctor Castillo. Todavía más consistente su participación en el desarrollo de ese cultivo en la República Dominicana, y él, como buen macorizano del Nordeste, de ese Macorís del Nordeste, que es la provincia más importante del país en cuanto a producción de cacao. El precio que nos trae el periódico Hoy
de hoy, en su parte de economía, es de 3.861 dólares la tonelada de cacao. Señores, apenas 139 dólares para que llegue a 4.000 dólares la tonelada de cacao. Oigan cómo van los asuntos. Me parece interesante porque este año, esperamos que este año cacautero sea mejor, la naturaleza tal vez sea un poco más benigna. Fuimos azotados por el ciclón Fiona esta vez, el año cacautero muy debilitado. La sequía primero afecta y luego entonces los vientos huracanados de ese ciclón Fiona hicieron muchos daños. Los frutos no cuajan poco, se pierden muchas frutas pequeñas, emergentes, se pierden las flores, se pierde el follaje, el abatimiento mismo de la planta por los vientos, qué sé yo. Son tantos los adversarios. Y entonces ha sido un año para la producción, ha sido un año muy difícil. Esperamos que el año que venga, próximo, sea mejor y que esos precios se mantengan así, porque entonces los productores de cacao van a tener oro en paño, como se dice. Ojalá las cosas se puedan presentar de esa forma positiva, pero siempre hay que ser optimista. El pesimismo es malo, también el exceso de optimismo también es malo, pero hay que ser optimista. Hay que tener la mente positiva y pensar que las cosas siempre serán mejores que como fueron este año. Entonces, el azúcar está a 27,52 y el café 165,40. El petróleo 82,46, seguirá estable ahí, aún la guerra, pero mientras el Golfo Pérsico esté tranquilo, que no haya por ahí un desbande, eso yo creo que se va a mantener tal vez el precio ahí, porque hoy hubo unas declaraciones muy importantes del señor Nasrallah. Ese es el jefe del comando de terroristas de Hezbollah, es decir, el jefe terrorista de Hezbollah, el señor Nasrallah, muy guapos ellos para hacer discurso a distancia de Israel, y quieren borrar a Israel del mapa. Pero el señor declaró que hay que como seguir defendiendo a Hamas, que hay que atacar a Israel, pero no declara la guerra de Hezbollah en el Líbano. ¿Y por qué no la declara? Por lo que dijo el propio Israel, la advertencia que hizo Netanyahu, o mejor dicho, Israel, porque han hablado mucho los militares también, y le hicieron una advertencia al Líbano y a ellos, que si Hezbollah atacaba a Israel de frente y le declaraba la guerra, Israel iba a dar una respuesta contundente, como nunca antes habían visto ellos, los terroristas de Hezbollah. Entonces, con esa advertencia, parece que Nasrallah, el jefe de esos terroristas de Hezbollah, lo ha pensado dos veces. El mismo Irán es un país que tiene el control de ese Golfo Pérsico. Es decir, si Irán cierra ese Golfo Pérsico ahí, el petróleo va a subir, a quién sabe a cuánto subiría el petróleo, a más de $100. Entonces ya eso complica. Pero Irán necesita vender petróleo, porque si no vende petróleo se muere también. Entonces, el cierre del canal es un problema. El cierre del Golfo, mejor dicho, porque ahí sufre todo el mundo. Y entonces eso es perjudicial para todo el mundo. Y si usted va a perjudicar a todo el mundo, su política sectaria de querer perjudicar a Israel o a Estados Unidos le va a salir mal. Por tanto, parece que la guerra se va a mantener en ese foco solamente de Israel defendiéndose de Hezbollah con ciertos ataques, diríamos, dispersos de Hezbollah en el sur del Líbano, y Hamas tendrá que sufrir el acoso, porque Israel no va a ceder,
Y aunque Naciones Unidas y todo el mundo diga que Israel es genocida y le pueden poner todos los calificativos que quieran, pero Israel va no solamente a cobrar las víctimas de la que fue bárbaramente afectado, porque uno no, pues esas son cosas terribles. Entonces Estados Unidos respondió a Afganistán cuando le atacaron las dos torres y mataron 3.000 americanos y latinos y de todo el mundo, murieron ahí casi 4.000 personas. Y aviones que se precipitaron a tierra, que iban dirigidos a la Casa Blanca pero hubo un avión que se estrelló en el Pentágono de Estados Unidos, óigase bien. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Devolvió al país refugio de quien organizó el atentado, fue y lo bombardeó y lo sacó del poder a los talibanes y al mulá. Un tuerto que había, que era el jefe del terrorismo también ahí, el mulá, no me acuerdo, el mulá Omar, creo que era que se llamaba el tuerto ese. Entonces Estados Unidos respondió ante 4.000 muertos y un ataque al Pentágono, óigase bien, y además a la Casa Blanca iba dirigido uno de esos aviones, oigan bien. ¿Y si ese avión se hubiera estrellado a la Casa Blanca? Pero Estados Unidos iba a borrar a Afganistán, iba a borrar hasta Irak y Afganistán, a los dos lo iba a borrar. Porque esas son cosas terribles, atacar una... yo recuerdo el propio Clinton, hubo un ataque en Tanzania a una de las embajadas, a la embajada norteamericana, o la de Tanzania o la de Kenia. Pero los terroristas se refugiaron en Sudán y allá fueron las bombas norteamericanas a Sudán. Un laboratorio se lo llevó con todo, unas bombas que mandó a lanzar el señor Bill Clinton. No era Biden que estaba ahí, ni Trump. Bill Clinton, porque Estados Unidos actúa como Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hay. Israel no va a ceder, pienso yo, va a estar como el Pitbull y va a seguir bombardeando a Hamas, lo va a sacar de las guaridas, de los túneles y peleará, va a perder soldados porque esas guerras urbanas no son fáciles de llevar a cabo porque usted no sabe de dónde va a sonar un tiro y le va a matar o a herir gravemente a un soldado. O le van a lanzar una granada o una bomba incendiaria encima de un tanque de eso y lo paraliza el tanque y ahí pueden aprovechar un tiroteo, qué sé yo. Israel sabe que va a perder centenares de soldados allí, pero van a aplicarle paz para Galilea, porque esa gente ya no van a soportar. Por eso digo, no es venganza solamente por los 1.400, es evitar que sigan en eso. Eso es lo que yo entiendo. Pero la misma hipocresía del mundo, como hemos señalado aquí, Rusia bombardeó centenares de bombas, lanzó sobre Ucrania ayer mismo. Usted no ha visto una voz de los hipócritas del mundo, usted no, ni de Naciones Unidas, nadie le dice nada a Putin. Porque el malo es Israel y el malo es Satán, Estados Unidos. Irán mata centenares de muchachos en plenas calles. China aplastó miles de chinos en Tiananmen, todo el mundo callado. Y no se puede sancionar a China porque eso está mal, porque eso fue un hecho, porque hay que salvar el sistema. Bueno, pues Israel se está salvando de todos sus... Israel está salvándose de por los problemas que es el terrorismo. Entonces, el señor Putin, como yo he dicho aquí, borró a Grozny y nadie dice nada. Borró a Mariupol, nadie dice nada. Borró a Alepo en Siria, nadie dice nada. Y a Georgia también lo iba a borrar, a Tbilisi, la capital de Georgia. Entonces, esa hipocresía es lo que hay en el mundo. Es igual que con el asunto de Naciones Unidas. Que a Cuba, qué sé yo cuántos países piden que le quiten el bloqueo a Cuba. Señores, ese país ha sido 3 veces, ha tenido asiento de número en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas ya eso es un antro, eso no sirve para nada. Lo único que funciona ahí son los 5 jerarcas que manejan el Consejo de Seguridad, que son, cada quien manda a su lado, como dicen. Rusia y China están bandeados y Estados Unidos agrupado con Gran Bretaña y con Francia. 3 contra 2, pero uno
tumba cualquier decisión de los otros 4, porque el veto está permitido. Entonces, Naciones Unidas no sirve para más nadie. Todos los países que no están ahí en ese grupo de los 5 no son nada. Algunos tienen consideraciones especiales por la calidad de su gente, de su economía, Alemania, Japón, India, no son parte de eso, y otras naciones también del mundo, pero eso le da un bledo a los 5 grandes. Entonces Naciones Unidas, las decisiones de Naciones Unidas, Israel no le hace caso, ni Estados Unidos. Solo 2 países votaron en contra de que se levante el embargo, porque no es un bloqueo. Estados Unidos lo que tiene es un embargo sobre Cuba, no un bloqueo. Un bloqueo es que usted diga, mire, ese país es comunista y yo le voy a bloquear las ventas. No, Estados Unidos tiene un embargo. ¿Por qué? Porque Cuba, cuando el régimen del castrato llegó al poder, lo primero que hizo fue expropiar todas las propiedades de los inversionistas norteamericanos. Entonces Estados Unidos dijo, hay que devolverle todas las empresas y los bienes de los ciudadanos norteamericanos, hay que devolvérselos. Y si no se lo devuelven, vamos a embargar a Cuba. Es un embargo lo que ha habido en Cuba. Un país que no respeta derechos humanos ni respeta la dignidad de la persona, porque fíjense el hambre que se pasa en Cuba y la situación en que está ese país, verdaderamente desvencijado. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, todavía hay ecos de la visita del presidente Abinader a Washington y de la acogida del presidente Biden, que es costumbre de los presidentes norteamericanos recibir, porque también aquí hay gente que se ha puesto loca. Aquí hay gente que pone publicaciones y bueno, y al presidente me imagino que dirá, pero bueno, o dirán los demás presidentes de América Latina, pero en Santo Domingo es
Eso es un festival, allí hay fiesta casi nacional por la visita que hiciera el presidente y la acogida que le dio el presidente Biden y sus comentarios, cosas que son bien y que nosotros saludamos, pero no es para que haya una especie de apoteosis, qué sé yo, o de como los juegos florales de aquella época, de principio de siglo, o aquellos certámenes de belleza y todo aquello. No, porque, señores, los demás presidentes han estado ahí. Yo recuerdo a Balaguer, las atenciones del presidente de Ronald Reagan, y Balaguer, con aquella elegancia, Balaguer, saludando a Nancy, la esposa del presidente Reagan, y Reagan emocionado yendo a Balaguer, o Balaguer en sus discursos ante las conferencias iberoamericanas, qué sé yo, o sea, todo siempre. Leonel Fernández ha estado con todo, hasta Hipólito Mejía, yo creo que anduvo, Salvador Jorge Blanco, don Antonio, no sé si tuvo participación por Washington, pero no recuerdo, ya hace muchos años y uno no tiene esa memoria como tan, de esos temas, de esas cosas. Pero sí, Leonel Fernández, como duradero que fue de ejercicio de la presidencia, como tuvo 3 periodos, entonces tuvo con varios presidentes, se reunía con Clinton, lo recibía muy formal, el propio presidente Obama y el mismo presidente George Bush, hijo, recibían a Leonel Fernández, porque imagínense ustedes, Leonel Fernández fue un protagonista de esas relaciones exteriores. Balaguer no era muy dado a todos esos viajes, porque a Balaguer no le gustaban esas cosas, y además decía que eso era mucho gasto que se le ocasionaba al Estado Dominicano. Pero esas cosas de ese viaje sí quisiera uno saber, porque a mí sí me interesa saber si el presidente Abinader le trató el tema del DERECAFTA al presidente Biden, porque ir un abrazo, un saludo, un elogio, está bien, pero los temas puntuales son eso, ese DERECAFTA, que es lo que va a pasar, que por lo menos si el presidente le plantea al presidente Biden, mire, presidente, nosotros un país que tenemos nuestros problemas, mire, nosotros que quisiéramos conversar con el Departamento de Comercio de aquí y ver qué posibilidades hay de alguna salvaguarda, algunas protecciones a nuestros productores. Hay una situación muy difícil, el cambio climático, usted sabe, la situación económica, las pandemias, las guerras, todas esas cosas han ido complicándole la vida, y cuando se firmaron esos acuerdos, nada de esas cosas uno lo preveía, podía pensarse que podían venir, pero nadie estaba pensando en esas cosas, y como usted sabrá, nuestro país necesita protegerse, nosotros necesitamos conversar con su Departamento de Comercio, repito, y ver si se pueden llegar a acuerdos de modificar o de atenuar algunos de estos pasos que ya tenemos muy cercanos, que nos pueden complicar la vida a los productores nacionales, qué sé yo, ese tipo de cosas, y ver si el presidente dice, sí, mire, o nosotros, mire, la Casa Blanca no se mete en eso, es un asunto ya eso pasó por el Congreso y esas cosas, después que el Congreso aprueba eso, y eso tiene que ser para allá, que tiene que caminar, pero que no diga la cosa clara, porque no se nos dice nada. El ministro de Agricultura, que es un mentiroso, diciendo que ya hay medidas que se van a tomar para fines del DERECAFTA, pero preguntamos nosotros, ¿cuáles son esas medidas? Porque es muy fácil decir, anunciar y discurso. Y después. Entonces, si esos viajes son tan positivos, tan atractivos, tan cercanos, entonces lo mejor es plantear esos temas y ver hasta dónde esas cosas, no sé si diplomáticamente o protocolarmente eso no procede, no lo sé. Pero creo que son temas puntuales, porque yo recuerdo cuando el caso de Reagan para la cuenca del Caribe, yo recuerdo, Balaguer alabó mucho en ese discurso esa medida tomada por el presidente Reagan, cómo beneficiaba al país. Después, entonces, cuando se aprobó el DERECAFTA,
Entonces eso amenazaban por ahí también, ya la cuenca del Caribe iba a desaparecer y creo que hasta desapareció. Y nos trajo muchísimos problemas con las zonas francas, porque la gente no se acuerda de esas cosas. Pero hay que tomar en cuenta eso. Incluso hay que hablar, porque es que el agro, yo siempre voy a tener que hablar de esos temas. Ayer me refería a todas esas inconductas que se dan y todas las mentiras que se hablan y la falta de pagarle a los productores que están desesperados por centavos. Agricultura en forma olímpica, aquí no hay dinero para pagar, tienen 3 años. Productores de cebolla de Palmar de Ocoa, productores de habichuelas, productores de papa, productores de ajo, productores de cebolla de Vallejuelo y San Juan, que le deben 200 millones. Los productores, los únicos que están felices son los productores de plátano. Valga el propio ministro, que es un gran productor de plátano, felices están con los precios del plátano a 40 y a 43 y a 44 pesos un plátano. Eso es una barbaridad. Entonces, hay problema en el agro, pero hay un detalle. Hay un caso que yo creo que es lo más prosaico que puede haber en materia de corrupción en una institución pública. Y yo creo que ese es uno, repito, de los hechos más deleznables, más malos, más dañinos, que usted se coja, se robe un bien público que es destinado a masas de agricultores pobres, como un bien que se va a distribuir para los pobres, productores más pequeños, esos productores precaristas, esos productores casi proletarios, vamos a llamarle así, del campo. En agricultura, siempre en el Ministerio de Agricultura, por años, eso es histórico, se compraba mucha habichuela, semillas, para ser distribuida a nivel nacional a productores pequeños, precaristas principalmente, gente que tiene pocos recursos, que el Banco Agrícola muchas veces ya no son sujetos de crédito, han tenido dificultades para pagar, sufren mucho, a veces solo dependen de la lluvia, los climas están muy cambiados, entonces no tienen sistema de riego, etcétera, etcétera. Ese tipo de productores, generalmente el gobierno le prepara la tierra de gratis, le regala la semilla, para fines de que esa persona vaya más suave y sea una agricultura básicamente de subsistencia. Eso es lo que se le llama, así se llama esa agricultura. El ministerio, y yo recuerdo que en los tiempos de Balaguer, y demás, después de Balaguer también, pero para ese tiempo nosotros en INEPRE comprábamos, por ejemplo, 40, 50, 70, 80 mil quintales de habichuelas. Se le compraban a grandes productores. Y nosotros esa habichuela se la destinábamos a agricultura. INEPRE se la traspasaba a agricultura, porque INEPRE era que manejaba el dinero, como dice, y teníamos los mecanismos de compra y esas cosas. Entonces esa habichuela se mandaba a clasificar, se llevaba al departamento de semillas de agricultura, ahí se le daba un tratamiento con productos químicos y cosas de eso. Entonces esa habichuela salía ya como semilla para esos precaristas. Ahora, que usted coja una partida de esa y haga un montaje a nivel de gabinete de que usted está distribuyendo esa semilla a productores pequeños del país y que eso nada más sea en libro, en papel, y que usted saque una partida y se la venda a un particular, a un comerciante, ¿ustedes creen que eso es legal? No legal, no. ¿Ustedes creen que eso es justo, que pase algo así? Pues eso se me ha señalado que está pasando, que ha pasado en agricultura ahora. Es decir, si esa denuncia es verdad, y eso es fácil de demostrar, pero tiene que ir ética, ¿dónde está Milagro Ortiz Bosch? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Por qué que yo digo que la Contraloría no se atreve a auditar el sector agropecuario? Yo lo he dicho muchas veces aquí. No se atreve, no hay una auditoría del sector agropecuario.
porque le tienen miedo. ¿Quién maneja aquello? Un líder del PRM. Entonces, pasan estas cosas, pero tendrá que saberse cuando pase el gobierno, cuando el gobierno se vaya del poder. Ganó la reelección, vendrá, en 8 años se tiene que ir del poder. A 8 años se va a saber el desorden administrativo, el manicomio que pasó ahí. Entonces, esa denuncia, que yo le doy crédito porque sé que eso se acostumbraba a hacer, siempre ha sido una mala práctica, una práctica corrupta, de usted tomar partidas de habichuela clasificada para semilla, una habichuela muy limpia, que no tiene chícharo, no tiene basura, no tiene nada, hay uniformidad del grano, porque esas son habichuelas que se clasifican. Manos humanas la clasifican, o máquinas, en el departamento de semillas, yo recuerdo cuando eso funcionaba. Entonces esa habichuela se clasifica, se hace un sedazo de ella para sacar los granos que no son uniformes, granos de otras variedades, qué sé yo, granos dañados, etcétera, etcétera. Entonces se hace una clasificación y esa habichuela se trata y se le entrega a los productores para semilla. Pero si usted hace una distribución en gabinete, es decir, usted dice que hay una lista, vamos a mandar 2,000 quintales a San Juan de la Maguana para entregárselo a los productores siguientes, y te ponen un nombre, 100 nombres de productores. 100 allí, 100 por aquí, 100 por allí, 100 por allá, 100 por aquí, ya 10,000 quintales. Entonces yo con esos 10,000 quintales dije que se lo envío a las regionales de agricultura y no la envío allá, la desvío y se la vendo a una persona. ¿Ustedes creen que eso es poca cosa? Pero eso es un negocio de 50 o 60 millones de pesos probablemente. Esas cosas tienen que investigarse si es verdad, porque yo no tengo los datos para confirmar eso, pero sería bueno que las autoridades investiguen esas cosas, porque eso es grave. Grave no, gravísimo. Además de prosaico, usar las cosas de los precaristas, de los productores más infelices, más pobres, más carenciados. ¿Cómo es posible que se pasen esas cosas? ¿Dónde está ética? Pero no hay una denuncia, nada, todo un silencio de cementerio o de complicidad. Increíble. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do.
Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hay otro producto que yo señalaba ayer, el asunto del azúcar. No sé qué está pasando. Parece que hay unos intereses ahí un poco oscuros, porque veo que algunos comerciantes se niegan a que productores incluso de caña, pero que los productores de caña no creo como que deban intervenir en el asunto de la comercialización del azúcar, porque el gobierno ha estado, parece, interesado en que haya azúcar en el mercado para suplir la demanda y evitar la escasez y la especulación, cosa que uno tiene que aprobar, que el gobierno haga el esfuerzo que sea para satisfacer la demanda, porque mientras tanto el pueblo en sentido general sufre por esa escasez, que puede ser también una escasez provocada para hacer entonces el negocio del siglo, como se dice, el negocio de la especulación, del agio. Aquí el azúcar, por eso digo, no entiendo por qué estos sectores productores de caña, repito, están, y ahí veo a Japa, mi amigo Japa, que es un productor, ellos son colonos por ahí de la zona de Guabatico. Entonces, dicen, presidente Román Japa, mi amigo Román, presidente de la Federación Dominicana de Colonos Azucareros, expresó que la liberación de aranceles para importar azúcar no beneficiará al consumidor final del producto y agregó que las negociaciones solo beneficiarían a un grupo de empresarios. Miren, el azúcar nada más beneficia si se importa a 3 empresarios azucareros, porque ellos son los que tienen el monopolio de la importación, en parte, en un 70%. Yo lo he explicado eso aquí. El otro 30% de esas importaciones la debe manejar el Ministerio de Agricultura. Si el gobierno le quita los aranceles al azúcar, que no es, eso nada más beneficia al consumidor, porque ese precio, ese arancel no se le traspasa al precio al consumidor. Es decir, si aquí van a venir 100,000 toneladas de azúcar libre de aranceles, que el gobierno lo declararía libre de aranceles por 3 meses, por ejemplo, hasta que venga la zafra, que ya la zafra, en diciembre comenzará la zafra. Bueno, el gobierno, si le quita el arancel, beneficia al consumidor, porque le está quitando ese arancel que el importador, en este caso los productores de azúcar, léase, Central Romana, Vicini, y el central de Barahona, los Campollos. Esa gente son los que importan el 70% del azúcar y un 30% de ellos, repito, tiene que ir al Ministerio de Agricultura. Eso el Ministerio de Agricultura supuestamente tiene que vendérselo a los comerciantes. Y Romana, Vicini y Barahona le venden también a los comerciantes. Pero no pueden especular, porque se supone que esa gente no van a especular ellos ni el gobierno. El Estado mismo no puede especular. Ahora, ¿por qué los productores de caña protestan eso? Pienso
que de la única forma que los productores de caña, no de azúcar, pero sí de caña de azúcar, pueden estar en eso, es tal vez inducido por los propios productores mayores. Y en este caso tengo que ponerle nombre a Romana, Vicini y Barahona, que tal vez vean ellos el negocio de ellos, de esas importaciones que son exclusivas de ellos, porque así se ha determinado como una medida proteccionista de la industria local. Nada más que el gobierno esta vez haga y permita las importaciones libres y entonces le quite la exclusividad del 70% a los productores de azúcar y el 30% incluso renuncia a agricultura a ellos y eso lo deje libre por un par de meses o 3 meses para que los comerciantes traigan el azúcar y la puedan vender directamente al mercado, sacando a los productores del mercado. La única explicación que yo le veo a esa protesta de los colonos azucareros, repito, es influido por quienes le compran la caña, que son Vicini y Romana, son los que le compran la caña a los productores de caña, a los colonos. Ellos son los que muelen la caña para obtener el azúcar. Por eso es que veo que dice que no beneficia, sí beneficia al consumidor si le quitan el arancel. Ahora, a quien no beneficia es a Vicini, a quien no beneficia es a Central Romana y a Central Barahona, si le quitan la exclusividad de ellos importar el 70% de la cuota que se tenga que importar, porque eso es proteccionismo a la industria azucarera, que tiene muchos años bajo esas condiciones de protección total. Incluso hace unos años era total, el 100% lo traían ellos. Solo cuando Inespre existía en aquellos tiempos en que estábamos nosotros en Inespre, que tenía esa facultad, podía importar, porque para eso fue creada esa institución, pero siempre se le ha dado protección a la industria azucarera local. Quería dejar esa explicación porque yo creo que ahí me huele que hay una, qué sé yo, hay una inducción de deseo, de qué sé yo, de que protesten esta gente porque no le luce protestar a los productores de azúcar, decir, ustedes saben lo feo que se ve que Central Romana o Vicini digan al país, miren, permítanos seguir ganando dinero de estas importaciones porque nosotros somos los que al final producimos el azúcar. Pero ustedes no han producido esa vino importada, pero tienen el derecho, porque es un derecho que se lo han adquirido o se lo han dado el Estado para darle protección a la industria azucarera. Eso es lo que cree Manuel Fermín. Yo no sé si estoy equivocado, pero si estoy equivocado, a los productores de azúcar que me corrijan, he dicho. Bueno, la corrupción siempre es peligrosa, siempre anda como asomando. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional, yo hice una denuncia el día pasado, que hay una estructura superior fuera del mismo ayuntamiento que maneja el uso de suelo. Tengan cuidado con eso. Eso es muy delicado. Una persona de alta influencia en el ayuntamiento, pero que no trabaja ahí, sea la persona que diga y que decida sobre el uso de suelo. Eso es muy delicado porque ahí es que está el dinero en el ayuntamiento. Si el Ayuntamiento del Distrito Nacional está en eso, la alcaldía que revise eso y que chequeen a ver quién es que está al frente de esas cosas, porque hay denuncias que me llegan, denuncias muy graves sobre esa situación y eso es muy feo. Cuando se destape el lío después, no digan que eso es persecución política, ese sofisma como escudo, que siempre lo usan los políticos corruptos. Y no solo los políticos corruptos, no, los funcionarios corruptos, porque así es que hay que decir. Entonces, cuando le llega la ley, cuando llega la persecución, entonces ahí apelan a lo mismo que todos. Esos que están del PLD hoy, esos decían lo mismo. Cuando lo jalaron a los tribunales. El mismo sofisma como escudo. Mañana son estos, los que están gobernando son los que mañana van a decir lo mismo. Y así sucesivamente. Pero usted le hace las advertencias y no le hacen caso.
se burlan de usted y después andan, como dicen, con el rabo entre las patas o entre las guadañas del diablo, que siempre está presente, que existe y anda suelto. El diablo, oigan eso. Que el día pasado, ¿y quién fue que usó el diablo de nuevo? Charlie Mariotti, el secretario del PLD, hablaron del diablo. Parece que el diablo anda suelto, existe y anda suelto, esa es la verdad. Bueno, entonces, señores, hay una guerra que se ha desatado, una guerra contra Leonel Fernández. Pero ¿y por qué que los políticos cuando comienzan a crecer y a tener y a dar ya aviso de que son competitivos o que son competidores, comienzan esas diatribas y esos, ¿cómo diríamos? Esas acechanzas? Son especialistas de la acechanza, son profesionales de la acechanza, esos francotiradores que se ubican siempre quizá por el saber perverso que lo usan, con su sabiduría, son gente que se convierten en mercenarios, en guerreros, son verdaderos guerreros. Ay, los guerreros. Y le han declarado una guerra a Leonel Fernández, señores, haciendo, parece un fake news o algo así, o tal vez sí es real, pero que es una revista, Forbes, pero hay Forbes por todo el mundo, que son revistas que se editan, parece, en cada país tiene un Forbes. Pero la revista Forbes del mundo, la más conocida, siempre ha señalado las grandes fortunas de los grandes ricos del mundo, sean o no de origen corrupto o sano el dinero de los ricos. Pero esa es una revista que siempre ha dicho muchísimas cosas. Pues le han señalado de que esa revista, pero lo han dicho dos plumas y voces de alquiler. Es gente que no actúa por servidumbre propia, es decir, ni servidumbre pagada. O mejor dicho, no por servidumbre no paga, sino que actúan por servidumbre pagada. Y esa gente tienen con encono, son resentidos, tienen un odio, diríamos un odio, como dicen, entre los huesos, contra el señor Leonel Fernández, parece que le deben favores. Y esos guerreros pues han declarado una guerra visceral contra Leonel Fernández. Eso es lo que hemos visto. Su saber perverso lo han utilizado y son especialistas, como se dice, en ese arte de la lana, del dinero. Pues les sirven contratos y muchísimo dinero, muchísima gente por eso. Lo usan como francotiradores para atacar políticos, en este caso a Leonel Fernández, porque yo he dicho lo siguiente: Leonel Fernández es un hombre decente, es un político sin púas vengativas con nadie, sin odios gratuitos, pero encuentra este tipo de gente, señores, que gente por dinero hacen y dicen y escriben, y usted ve columnas de periódicos que son, Leonel Fernández es objeto de unas acusaciones verdaderamente perversas y aviesas. Porque Leonel Fernández dijo en una oportunidad, yo recuerdo en las elecciones del 2008, algo por allá, que le acusaron de que tenía muchísimo bien y que era rico, que se había robado muchísimo cuarto. Leonel Fernández, yo recuerdo que dijo, señores, el que tenga un bien, el que identifique un bien, un inmueble, que sea mío, que dicen que son míos, pero usted lo identifica, usted lo puede coger para usted, reclámelo para usted, decía Leonel Fernández esa vez. Y hasta ahora Leonel Fernández no ha exhibido esas riquezas que se le señalan, que tiene de 85 millones de dólares que tiene guardado, parece, en cuentas secretas, cifradas. Pero el único bien, diríamos, grande que se le conoce a Leonel Fernández es la Funglow. Pero resulta que Funglow es una universidad o es una ONG. Y la ley que contempla el establecimiento de las ONG dice que usted no es dueño de eso. Leonel Fernández no le puede dejar eso en heredad a sus hijos.
Nadie lo puede heredar, porque eso es como si fuera la UNFO. Nadie la puede heredar, porque eso es una fundación que maneja aquello. Entonces, esta fundación es una ONG, y las ONG, si por ejemplo esa fundación quebrase, se fuera a la quiebra, Leonel Fernández tiene que salir de ahí, y el Estado Dominicano es quien liquida esa ONG que se llama Funglob. En resumen, Leonel Fernández puede dirigir a Funglob, pero eso no es de él. Eso es del Estado en última instancia, porque el Estado es que rige, tiene la potestad para liquidar o no un bien como eso, que son ONG, organizaciones no gubernamentales, pero sin fines de lucro. Entonces, si es por ahí, van a ir a buscar lana por la denuncia, pero no hay lana, como se dice, por obtener un bien o quitarle ese bien a Leonel Fernández. Entonces, ¿cuáles son los bienes que le amparan esa riqueza que según señalan esos dos francotiradores guerreros que se han dedicado a denostar y a insultar? Porque eso es un insulto a Leonel Fernández. Yo no sé si Leonel Fernández se va a defender de esa acusación, pero es una acusación verdaderamente, no es una acusación personal de ellos, pero usan de que a Forbes, ese medio, lo usan como testigo o fuente de que han señalado eso, de que Leonel tiene esa fortuna guardada. Pero en última instancia, Leonel Fernández deberá responderle, si es que va a responder a eso, que es todo, a nuestro entender, es una noticia falsa, falaz, pienso yo. Bien, les invitamos a leer al doctor Marino Vinicio Castillo, que en esta semana publica su blog La Pregunta. No banalizar ese tema es provechoso. El lunes es día de la Constitución, 6 de noviembre. Pero antes de despedirme, tengo que felicitar al gobierno y a las agencias que tienen a cargo ejecutar el Plan de Nación, de defender la nación, que hoy apareció un material que nos permite conocer qué es realmente el plan. Como decíamos, necesitamos un brochure o algo que se nos diga, pues hoy salió en todos los periódicos, cosa que agradecemos, para nosotros estar informados de qué es lo que realmente se ha firmado y se confirma que será la solución a los problemas migratorios con Haití. Vamos a ver. Gracias una vez más y nos vemos en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.